Jesús llegó al huerto acompañado de los 11 discípulos. Judas ya lo había abandonado para traicionarlo. Él sabía lo que estaba a punto de suceder, su arresto, juicio y posterior crucifixión. La angustia y el sufrimiento que experimentaba eran de tal magnitud, que buscó refugio en la oración. Jesús dejó a la mayoría de sus discípulos en un lugar dentro del huerto y llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan, los tres más cercanos a él. Luego les pidió que se quedaran allí y oraran mientras él se alejaba un poco para orar a solas. En este momento, el Evangelio describe a Jesús como angustiado y profundamente afligido. Les dijo a sus discípulos: «Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, y velad conmigo». Jesús se postró en el suelo, mostrando su completa humildad y sometimiento a la voluntad del Padre. Su primera oración fue: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». La copa simboliza el sufrimiento que estaba por soportar, no solo el dolor físico de la crucifixión, sino también el peso de los pecados de la humanidad y la separación temporal de su Padre Celestial. Esta es una de las manifestaciones más claras de su humanidad, la lucha interna entre el dolor y la obediencia. Después de esta primera oración, Jesús regresó y encontró a Pedro, Santiago y Juan dormidos. Los reprendió gentilmente: «¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación». Jesús se alejó nuevamente y repitió la oración 2 veces más, pero con ligeras variaciones: «Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad». Aquí vemos un cambio. La oración pasa de una súplica de liberación a una aceptación total de la voluntad de Dios. A medida que Jesús oraba, se entregaba completamente al propósito para el cual había venido a la tierra. El Evangelio de Lucas describe que durante su intensa agonía, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto se interpreta como una condición médica conocida como hematidrosis, que ocurre en situaciones de extremo estrés. Los capilares sanguíneos en las glándulas sudoríparas se rompen, mezclándose con el sudor. Este detalle subraya la magnitud del sufrimiento emocional y espiritual que experimentó Jesús en ese momento. Lucas también menciona que en medio de esta agonía se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Esto muestra la dualidad de la experiencia. Aunque Jesús enfrentó una angustia extrema, Dios le envió ayuda celestial para reconfortarlo y fortalecerlo en su propósito. Después de la tercera oración, Jesús volvió por última vez a sus discípulos y los encontró nuevamente dormidos. En lugar de reprenderlos, les dijo: «Dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores». En este momento, vemos una calma y resolución en Jesús. Su angustia ha sido reemplazada por una firme determinación. En ese momento, llegó Judas acompañado de una gran multitud, con espadas y palos, enviada por los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. El episodio de Getsemaní revela el profundo amor y obediencia de Jesús. Nos muestra la lucha entre el deseo humano de evitar el sufrimiento y el llamado divino a cumplir con el propósito redentor. Su oración refleja su total entrega y confianza en el Padre, dejando un ejemplo de sumisión a la voluntad de Dios, incluso en medio de un sufrimiento indescriptible. Lo que ocurrió en Getsemaní fue el comienzo del sacrificio de Jesús. Fue el momento en el que aceptó completamente el camino de la cruz, manifestando su amor por la humanidad y su disposición a cumplir la voluntad de Dios hasta el final.